grabando, ahí ya estoy grabando la clase. Bueno, vamos a tener dos fases, ¿no? En la primera parte vamos a continuar con conceptos básicos, porque eso básicamente es microeconomía. Ciertos conceptos básicos que me ayuden a comprender de qué manera actúan estos agentes económicos. Pero para eso necesito conocer cuáles son los bienes, cómo se clasifican los bienes, cuándo conocemos cuando un bien es básico, un bien es sustituto, un bien es complementario, y también los servicios, pues no. ¿Cómo afecta microeconómicamente, cómo se ve afectado microeconómicamente el transporte considerando estos conceptos? Pues no. Entonces, voy a compartir pantalla para... pantalla, share. Entonces tenemos aquí microeconomía, ¿verdad? Vimos básicamente al principio qué era la economía, que fue lo que ya vimos en la clase pasada, ¿verdad? La economía es la ciencia social que estudia la forma en que se administran los recursos que se encuentran disponibles. Es decir, la economía es la ciencia y de la economía nacen estas dos ramas, la microeconomía y la macroeconomía. En esta materia, básicamente, solo nos vamos a enfocar en los contenidos de la microeconomía, ¿sí? Entonces vimos de manera general la clase pasada, la economía en el transporte, cómo esto va afectando. Vimos también que el transporte es muy dinámico y obviamente se tienen que tomar ciertas decisiones considerando los comportamientos de los agentes económicos, y ahí comenzamos a hacer ejemplos específicos. ¿Quiénes serían los agentes económicos en la parte de transporte si nos referimos a empresas? ¿Quiénes serían esas empresas? Bueno, entonces ahí hablamos de que sería la Agencia Nacional de Tránsito, la Comisión de Tránsito del Ecuador, ATMs de todo el país, los municipios, ¿verdad? Y cómo se veía afectado de una u otra manera económicamente el transporte según las decisiones que tomaban los individuos. Entonces, ahora retomando, como concepto, ¿qué es la economía? La economía es una ciencia social que estudia la forma en que administran los recursos disponibles. Recuerden que los recursos no solamente tienen que ser exactamente productos o bienes. Los recursos también pueden ser tiempo, personas, ¿verdad? Puede ser servicios. Entonces, los recursos que usted tenga disponible para satisfacer esas necesidades humanas, ¿ya? Porque a veces nosotros para cumplir ciertas cosas también como recurso tenemos que escoger, por ejemplo, capital humano, ¿verdad? O maquinaria, o equipos, o tierra, ¿verdad? Entonces, para todo esto es necesario esos recursos. Además, también estudia el comportamiento, que es lo que hablamos, ¿no? El comportamiento y las acciones de los seres humanos. Y ahí depende de cómo se vayan agrupando, y ahí se agrupan en agentes económicos. Ahí teníamos familia, empresa, ¿verdad? Mercados. Entonces, ¿cómo los recursos son pasos? Y desgraciadamente no todos... Está aquí, mi baño. Como los recursos del planeta son escasos, siempre estamos pensando, a ver, ¿cómo hacemos para tener más gastando menos, verdad? Entonces siempre hay esta disyuntiva de saber, a ver, ¿qué decisiones debemos tomar que nos ayuden a tener un poco más, verdad? Con poco. Es decir, con lo poco que tenemos, ¿cómo maximizamos nuestros beneficios?
Entonces, nos vemos obligados en administrar los bienes para conseguir todo lo que nos falta. Es decir, ¿qué tengo que dejar de consumir para tal vez conseguir esto de acá? ¿Qué debo de planificar para tal vez obtener más de estos bienes? Entonces, por eso es que la economía es una ciencia y envuelve cómo los individuos van tomando decisiones, las organizaciones y los estados para asignar esos recursos escasos que tienen. Es decir, con lo poco que se tiene, cómo lo asignamos de la mejor manera para sentirnos satisfechos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente yo no me puedo sentir, por ejemplo, ahí ya comienzan las segmentaciones. Tal vez para nosotros una guatita, un ceviche, ¿verdad? Es un bien normal o un bien de lujo, ¿ya? Puede ser, dependiendo del segmento. Pero tal vez para otro individuo eso no le parezca un bien inferior. Es decir, ese tipo de comidas o ese tipo de platos le parezca un bien inferior. Entonces, las personas van a buscar distribuir sus riquezas para, de acuerdo a eso, obtener los recursos que más les satisfagan. ¿Sí? Y eso es lo que estudia la microeconomía. Ahora, lo relacionamos con el transporte. ¿Cómo hacemos para proveer los servicios necesarios y ofrecer, por ejemplo, de acuerdo a los comportamientos que están teniendo cada uno de los individuos en los diferentes sectores? ¿Verdad que ustedes necesitan empiezan a hacer estudios referente a preferencias, si es que esta persona prefiere tomar un Uber, o prefiere tomar un taxi, o prefiere tomar una tricimoto, ¿verdad? Y ustedes ahí tienen que correlacionar con qué es lo mejor para el sistema de transporte. O sea, y según los estudios que ya están predeterminados, que se aconseja siempre o se impulsa o movilizarse a pie o en transporte público, ¿verdad? Entonces, la microeconomía nos va para allá a ver cómo estudiamos los comportamientos de los individuos. La economía se centra también en el comportamiento de los individuos, ¿ya? Su interacción ante determinados sucesos y el efecto que producen en el entorno, en los precios, en la producción, en la riqueza. Es una ciencia social porque estudia la actividad y comportamiento humanos, que es un objeto de estudio altamente dinámico. Es decir, los humanos somos impredecibles. Hoy puedo decir que me está gustando algo y el día de mañana estoy comiendo otra cosa, ¿verdad? Hoy estoy diciendo estoy a dieta y el día de mañana estoy comiéndome una salchipapa. Entonces, eso es lo que hace la economía. Y hoy en día, para estudiar los comportamientos de los individuos, están aplicando un sinnúmero de tecnologías. Estaba leyendo que ya está en piloto de prueba estos chips. Son unos chips que se implantan, así se vieron esta serie que se llamaba Futurama. Estos chips se implantan en la parte dérmica, en una parte de la piel, y ahí te pueden leer todo, o sea, tus síntomas, tu árbol genealógico, tus pulsaciones, a qué eres alérgico, por dónde te movilizas. Entonces, imagínense, con un chip integrado vamos a estar nosotros, o sea, vamos a ser como un celular andante. Podrán saber qué es lo que sientes, con quiénes, hasta ciertas cosas como que fisiológicas, ¿no? Cuando algo te molesta, cosas así. Entonces todo se puede ir registrando en este chip y que es lo que ya está en una fase 2 de prueba, que es lo que estaba leyendo. También estaban mencionando que ahora, que eso fue lo que, no sé si ahora último vieron que salió esta aplicación de Face App, ¿verdad? Que salió súper chistosa, que tú te tomabas la foto y salías como hombre o salías como mujer. Pero según lo que leí, y no es información fake ni información, según lo que leí, mencionaba que ya se están creando nuevas aplicaciones para que vengan integradas en los celulares
y que cuando tú pongas así tu rostro en la pantalla mientras ves cosas, por tu rostro, ¿verdad? Por todo el escaneo de tu rostro, puedan identificar cómo te sientes o qué tipo de target eres. Es decir, a qué grupo de mercado perteneces. Tal vez a los depresivos, tal vez a los que le gusta mucho la parte de, no sé, tecnología, otros los que son más, o sea, que te puedan escanear tu rostro y puedan ya ubicarte en un grupo de personas para saber qué gustos tienes, tus comportamientos, cómo te sientes y de acuerdo a eso recomendarte productos y recomendarte servicios. O sea, imagínense, es como los comportamientos de los humanos poco a poco, a pesar de que son impredecibles, la ciencia está buscando de alguna manera estudiarte y tener toda la información posible de ti. Y eso fue lo que salió, que esta aplicación FaceApp era para empezar a llevar un registro de tu rostro y ya comienzan a hacer estos experimentos. Esto todavía no está aplicado, pero ya están en fases de pruebas. En cambio, en el otro, el del chip, ya está en fase piloto. Es decir, que ya andan algunas personas con estos chips. Y se ve ahí como aquí en la piel, ¿verdad? Se te refleja, así como que si tuvieras un reloj de esos smartwatch, pero es en tu piel, que tú puedes ahí mismo codificarte. Imagínense, hasta dónde hemos llegado, hasta qué punto la tecnología está en búsqueda de saber cómo se están comportando los seres humanos, para de acuerdo a eso luego tomar ciertas decisiones. ¿Cuál es el objetivo de la economía? Pues mejorar las condiciones de vida de las personas. ¿Por qué? Bueno, hay que tener en cuenta que los recursos disponibles son limitados. Y claro, pues no tendremos agua para siempre, no tendremos aire limpio para siempre. Todo esto es limitado. Los alimentos, los sembríos, siempre va a haber escasez, ¿verdad? Y como hay escasez, es decir, los recursos van a ser limitados, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Siempre estamos buscando asignar un recurso para un uso concreto y luego decir, bueno, esto de aquí sí lo necesito y lo de acá no. Y así usted va buscando las combinaciones necesarias para sentirse satisfecho, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted para sentirse satisfecho en un día, ¿qué tiene que tener? Bueno, obviamente que no le falte trabajo, salud y su familia, ¿ya? Y así usted, y ahí ya vienen de manera micro otras cosas más, tal vez qué tipo de alimentos come, ¿verdad? Cómo pasar con su familia, qué tipo de trabajo quiere y cosas así, ¿no? Entonces, la economía lo que busca es mejorar las condiciones de vida, ¿verdad? Sabiendo que existen recursos limitados, pero las necesidades de los humanos son ilimitadas y es normal. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres racionales, ¿verdad? Que una vez que nos graduamos o obtenemos algo, ya estamos satisfechos, sí, un poquito, pero luego decimos, bueno, ya queremos más. Ahora sí vamos por otra nueva meta, por otro nuevo objetivo y cosas así. Entonces, eso es normal, es un comportamiento humano racional porque las necesidades de nosotros son ilimitadas. Y se dice que cuando una persona decide asignar un recurso a un uso concreto y descarta otro, ¿verdad? A esto se le llama coste de oportunidad. Es decir, a ver, yo elijo estudiar y luego trabajar, ¿verdad? Hay casos porque no muchos tienen las mismas posibilidades, entonces no pueden hacer las dos cosas a la vez. Y dicen, no, yo primero, como no puedo conseguir trabajo médico, estudiar. Me concentro en estudiar y una vez que estudiar, luego sería trabajar. Entonces eso se llama coste de oportunidad, porque por obtener un recurso está dejando de consumir otro, ¿ya? Entonces, ¿qué es coste de oportunidad? Choice, Maffer.
Es la mejoría de condiciones, o sea, de las personas en su economía. Es donde no existe la escasez y tienen un mayor logro de vida. Coste de oportunidad, muchas gracias, Mafer. El coste de oportunidad es cuando yo cojo un producto y por haber cogido he descartado otra cosa. Esa cosa que es el coste de oportunidad. ¿Ya? Porque digo, no puedo tomar las dos cosas a la vez. O estudio o trabajo. ¿Verdad? ¿Cuál fue mi coste por estudiar? Mi coste por estudiar fue dejar de trabajar. ¿Ya? O por ejemplo, más fácil, cuando van a un supermercado, ¿ya? Y les dice, a ver, o como atún o como pollo. ¿Verdad? Entonces usted tiene que tomar ahí una decisión. Si come pollo, ¿cuál va a ser el coste de haber comido pollo? Dejar de comer atún, ¿verdad? ¿Ya? O algo mucho más difícil. O almuerzo o meriendo, porque no tengo para las dos. ¿Verdad? Entonces, uno de los dos va a significar un coste de oportunidad. Porque por tener una cosa, tuve que dejar otra. ¿Ya? Y esa es la disyuntiva que nosotros estamos todos los días, ¿verdad? O me caso con esta persona o me caso con esta otra persona. El coste de haberte casado con esa persona va a ser haber dejado a la otra persona. Y así, ¿verdad? Y así, con el trabajo, con las decisiones de alimentos, las decisiones de servicios, en la parte de transporte, o me compro un auto, ¿verdad? O sigo andando en transporte público, o sigo andando en transporte público y el coste de seguir andando en transporte público es que todo el dinero que me queda de lo que quería comprar un auto, lo puedo invertir en un negocio, por ejemplo, ¿ya? Y así. Entonces, ahí vienen los costes de oportunidad. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, que la economía busca mejorar las condiciones, por eso estudia los comportamientos humanos basados en que existen recursos escasos, pero las necesidades humanas son ilimitadas y que siempre van a existir costes de oportunidad. ¿Ya? Entonces, la economía también se encarga del estudio de todas las fases relacionadas con el proceso de producción de bienes, desde la extracción de la materia prima hasta su uso por el consumidor final, determinando la manera en que se asignan los recursos limitados. ¿Sí? Entonces, y ahí viene, de la economía tenemos microeconomía, o sea, es necesario. Y ahí esto fue lo que ya vimos en la clase pasada. Pues no, en cambio la microeconomía es la disciplina que va a estudiar el comportamiento económico específico. ¿De quién? De las empresas, los hogares, los individuos y cómo es su interacción con quién, con el mercado. ¿Ya? Aquí no ingresa el Estado. ¿Por qué? Porque al Estado se lo estudia en macroeconomía. ¿Sí? Entonces, en microeconomía solo vamos a estudiar a las empresas, a las familias y a los individuos como tal. ¿Qué fue lo que vimos en la clase pasada? Y decíamos cómo las empresas, los hogares interactúan con el mercado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? A ver. Marco, ayúdame con la lectura, por favor, Marco. Las personas, el del segundo párrafo. Las personas tienen necesidades específicas que cubrir: alimentación, vestido, medicinas, vivienda. Y existen múltiples factores que influyen en la capacidad de generar recursos para satisfacer dichas necesidades, tales como trabajo, materia prima o capital.
El equilibrio y óptima distribución de estos recursos es materia microeconómica. Exacto. Entonces, la microeconomía busca analizar el comportamiento de estos individuos para que exista un equilibrio óptimo de cómo distribuye esos recursos para que él se sienta satisfecho. Es decir, a ver, yo soy María Fernanda Chores, ¿ya? Y yo gano, digamos que mi sueldo es un sueldo básico. Yo ya trabajo, tengo un sueldo básico, gano $390, 400, pongamos, ¿ya? Y yo cada mes tengo que hacer un presupuesto, ¿verdad? Y decir, a ver, ¿cómo voy a invertir estos $400? Es decir, ¿cómo los voy a gastar? ¿Cómo los voy a invertir? Para que no me falte alimentación, vestido, medicinas y vivienda, ¿verdad? Que eso es lo que hacemos todos los meses. Es decir, a ver, con estos $400 me tienen que alcanzar para mi alimentación, para mi vestido, para mis medicinas y para la vivienda. Entonces, la microeconomía estudia eso, a ver cómo los individuos van distribuyendo los recursos para tomar ciertas decisiones y luego sentirse satisfechos. ¿Cuál es el equilibrio óptimo del individuo referente a estos recursos? ¿Ya? Entonces, uno de los objetivos de la microeconomía es examinar el efecto de los cambios en los consumidores, que va a ser la demanda, y el efecto de los precios en los productores, que va a ser la oferta. ¿Verdad que cuando ustedes han tenido que salir a hacer estos estudios, les ha tocado hacer estudios de demanda? Que es por lo que en general les toca hacer bastante. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer en un estudio de demanda? A ver, a ustedes que ya les ha tocado ir a los buses y a ver, explíquenme ustedes esa parte, que ustedes ya son los peritos en esto. Creo que en eso ya ha trabajado Elvis, Marco, no sé qué tanto habrán hecho estudios de demanda los jóvenes en Coca-Cola. Kevin Zamora podría ser, Eric, ellos ya en la parte de tráfico tal vez han de haber estado haciendo estudios de demanda. A ver, ¿alguno de ustedes? Marco, ¿está por ahí? ¿Alguna vez realizó un estudio de demanda en MOT? Un estudio de demanda pero como ingeniero. Nosotros hemos hecho estudios a foros vehiculares y estudio de demanda, no creo. Sí, los estudios de demanda lo han hecho mucho en la cooperativa Señor de los Milagros. También se los ha hecho en las ATMs, por eso no sabía si en EMOP también. ¿Qué es lo que hace? Bueno, comienzan a estudiar el número de personas, ¿verdad?, que utilizan transporte público, el número de personas que utilizan vehículos particulares, el número de personas que utilizan bueno, bicicletas y así. Entonces ahí se empieza a hacer un estudio de demanda y se comienza a analizar los grupos o los sectores para qué preferencia tiene cada sector. Y de acuerdo a eso determinar cuántas líneas deberían circular. De acuerdo a eso determinan cuántos taxis deberían circular. ¿Ya? Entonces, para nosotros saber cuánto vamos a ofertar, es decir, cuántos buses tienen que andar transitando, cuántos taxis tienen que andar transitando, que esa es la oferta, tenemos que saber cuántas personas están demandando esos servicios. ¿Ya? Y ahí se hace el estudio de demanda para poder clasificar y decir, a ver, cuántas, y a veces lo hacen de una manera micro, muy micro, a ver, cuántas personas prefieren utilizar la cooperativa del Señor de los Milagros, cuántas otras prefieren utilizar la cooperativa de transporte de Santa Lucía y así. Entonces comienzan a hacer estudios de demanda. Y para ser mucho más específicos, cuando hacen estos estudios de demanda, también lo hacen para crear nuevas rutas. Por ejemplo,
sé que una señorita estaba proponiendo la creación de una ruta de Daule a Playas que tuviera la cooperativa Señor de los Milagros. Otra de las rutas que se propuso fue la ruta de Daule a Guayaquil, pero por la vía La Aurora. Recuerden que esa ruta antes no existía. Entonces, para que estas rutas sean aprobadas, ellos necesitan generar un informe. Y este informe tiene que estar dado por estudios de demanda. Es decir, en ese sector, ¿cuántas son las personas que demandan este servicio? ¿Ya? Y ahí se hace el estudio, ¿verdad? Se presenta, tienen que hacer conteos, por ejemplo, examinar cuántas personas toman un bus en ciertas partes y los chicos tenían que irse a la carretera, ¿no? Y ir por puntos viendo por ciertos paraderos cuántas personas estaban esperando buses exclusivos para Guayaquil. Entonces, de acuerdo a eso, hicieron un cálculo y ahí está el estudio de demanda que fue presentado en un informe, que luego ellos con eso y con otras cosas más tenían que demostrar que era factible que se aperturara la nueva ruta por ese sector. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la microeconomía? La microeconomía examina el efecto de los cambios en el precio en los consumidores, es decir, la demanda, ¿verdad? Y esa es otra cosa. Los jóvenes también hacían estudios de demanda para determinar los precios que se deberían cobrar. Por ejemplo, si es una nueva ruta, ¿qué precios se deberían cobrar en esa nueva ruta? Y obviamente que eso de ahí tiene que aprobarlo la ANT al final, pues, ¿no? Pero necesitan presentar los informes requeridos, ¿sí? Entonces, cambios en los precios de los consumidores, que es la demanda, y el efecto de los precios en los productores, es decir, cómo estos dos interactúan. Entonces, por eso es que nos dicen que uno de los principios básicos de análisis dentro de la microeconomía va a ser la ley de la oferta y la ley de la demanda. Son principios básicos. Usted conoce los principios básicos y ya podemos ir ahondando. Ya mira, de esta manera funciona la microeconomía. De ahí no vamos a ahondar con modelos matemáticos para desarrollar después esos supuestos, porque eso ya entraría en una microeconomía más extensa, porque ya para ver microeconomía, por ejemplo, a mí me tocó verla como que en 6 semestres, porque ya más adelante se aplican fórmulas y aquí aplicaremos fórmulas pero muy sencillas, ¿sí? La microeconomía es una de las ramas en que se divide la teoría económica, ¿sí? La otra rama es la macroeconomía. En cambio, la macroeconomía analiza el funcionamiento de toda la economía en su conjunto, como por ejemplo la inflación, el crecimiento económico, el desempleo, el PIB. Todo eso en conjunto estudia la macroeconomía, es decir, todos los datos que se obtienen en el gobierno o en el Estado, de manera global. ¿Sí? Esa es la diferencia entre micro y macroeconomía. ¿Cuáles son los elementos fundamentales del problema económico? ¿Cuáles son los elementos que nosotros tenemos que considerar para decir existen problemas económicos? Eso sí, lo vimos en la clase pasada. Recuerdan que era qué debemos producir y cuánto debemos producir. Eso era referente a los bienes. Cuánto se debe producir y cómo debemos producir. Y para quiénes debemos producir. Es decir, aquí nos dice, si los recursos son escasos o insuficientes para alcanzar unos objetivos, sea materiales, culturales, de placer, el problema económico está presente, ya que los individuos se ven obligados a elegir. Es decir, los problemas económicos son problemas de elecciones con restricciones. Cuando hablamos de problemas económicos, hablamos que no podemos elegir libremente, ¿sí o no? Porque cuando nosotros tenemos problemas económicos decimos es que no podemos comprar porque existe una restricción, no tenemos el dinero suficiente.
Y ahí es donde surgen los problemas económicos, pues no, por no poder abastecernos de todo lo que quisiéramos. ¿Verdad? Que a veces uno dice, uy, ¿cómo quisiera tener tanto dinero, ¿verdad? Y me compraría esto. ¿Por qué? Porque es normal, las necesidades de los seres humanos son ilimitadas, pero nuestros recursos son escasos. Entonces, cuando existen todos estos problemas económicos, lo que se busca es la transformación de estos recursos para generar riqueza y mejorar las condiciones de bienestar general. Obviamente, usted tendrá sus recursos y de una u otra manera usted dirá, a ver, yo voy a comprarme solo estas cosas porque estas cosas son las únicas que me dan mi bolsillo para comprar, ¿verdad? Entonces, de mi sueldo voy a gastar el 80% porque tengo que pagar cuentas, tengo que comer, y de todo mi sueldo, el 20% lo voy a empezar a ahorrar, ¿verdad? Imagínense si todas las personas tuviéramos esta política. No existirían tantas deudas, pero lamentablemente, como nos dejábamos llevar por nuestras necesidades ilimitadas, ¿qué comenzamos a hacer? Comenzábamos a gastar más de lo normal. Y cuando ya vemos una oportunidad de crédito o vemos una oportunidad de que hay dinero disponible que nos están prestando, buscamos endeudarnos para así seguir satisfaciendo todas las necesidades ilimitadas que tenemos. Pero no, o sea, lo que se busca es que nosotros tomemos decisiones basadas a ver hasta dónde debo de gastar para ser estable, para tener un bienestar, ¿ya? Entonces, los elementos fundamentales del problema económico, ¿cuáles son? A ver, Jimena Villegas. Los elementos fundamentales del problema económico. A toda sociedad humana, cualquiera que sea un grado de evolución, civilización y desarrollo económico y cualquiera que sea su sistema de organización política, económica o social, se la plantea un conjunto de cuestiones económicas básicas que no puede eludir y que ha de resolver de alguna manera. Estas cuestiones básicas o problemas fundamentales de organización económica puede resumirse en tres. ¿Qué bienes y servicios producir y en qué cantidades? ¿Cómo producir estos bienes y servicios? Es decir, a través de qué métodos y organización. ¿Para quién será la producción? Es decir, ¿quién disfrutará de dichos bienes y servicios? Es el problema de la distribución. Exacto. Entonces, nuevamente vamos con los elementos fundamentales. ¿Qué se produce? ¿Cómo se produce? ¿Y para quién tenemos que producir? Entonces, de acuerdo a eso, se comienzan a hacer estas preguntas básicas para luego seguir estudiando los comportamientos. Y ahí nos dice, procesos productivos, factores de producción. ¿Cuáles son los factores que nosotros tenemos que considerar dentro del ámbito microeconómico como factores de producción? Bueno, son los insumos o bienes, son los bienes o servicios que se utilizan para producir otros bienes y otros servicios. Es decir, existen 4 tipos de factores de producción: la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología. Los factores de producción van a ser los intermediarios o las herramientas que me van a permitir producir nuevos bienes o servicios, ¿sí? Entonces, aquí nos dice cuáles son los factores productivos: el trabajo, el capital, recursos naturales. Y sí, porque obviamente para nosotros, por ejemplo, poder sembrar y conseguir ciertos alimentos como el arroz, como los tomates, como las manzanas, ¿qué necesitamos? Necesitamos recursos naturales, una tierra adecuada, ¿verdad? Capital. ¿Qué necesitamos? Necesitamos
la inversión, es decir, el dinero para empezar con las cosas, con la siembra, y trabajo es la mano de obra, es decir, las personas o el capital humano, la parte que interviene en el proceso de transformación. Entonces, estos factores productivos son necesarios para que todo esto se una y luego convertirlo a bienes que pasen por un proceso de transformación con tecnología. Y ahí ya interviene la maquinaria, ¿verdad? O sea, equipos que ya son de mayor incidencia para la transformación de los bienes. Y aquí tenemos cuáles son los procesos productivos para los factores de producción. A ver, Elvis. Los procesos productivos, los productores transforman los factores de producción en bienes o servicios utilizando la tecnología que tienen disponible. Así, por ejemplo, el panadero transforma los insumos, la harina, el agua y la sal, utilizando maquinaria para mezclar y hornos para cocinar, con el fin de obtener un producto distinto, el pan. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que un bien, transformarlo en otro bien que sea luego para el consumo de los individuos. Entonces, el proceso productivo involucra factores de producción, que va a ser la tierra, el trabajo, que hace un momento les dije que era la mano de obra, el capital es el dinero, la maquinaria y todo demás, y en cambio en la tecnología ya es la parte de un proceso de transformación de cómo se lo hace, ¿no? Ya implica equipos mucho más tecnificados para transformar estos insumos, ¿sí? Es decir, que, por ejemplo, cocinar la harina para que se convierta en pan tiene que estar a ciertos grados centígrados y esto se tiene que respetar y para esto se tiene que implementar tal vez otro equipo extra. Entonces ahí ya se empieza a aplicar un poco de tecnología, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los factores de producción? Tierra, trabajo, capital y tecnología, ¿sí? Uno de los factores de producción, por ejemplo, ¿en qué parte el transporte terrestre ingresaría dentro de los factores de producción? La parte de transporte terrestre, es decir, buses, camiones, vehículos. ¿En qué estaría de factores de producción? Yo los llamo Jimmy. Hola, ingeniera. Bueno, más que nada podría ser, están en el capital. Dentro del capital porque, bueno, ahí vendría a ser el trabajador o las personas, los dueños de la hacienda o dependiendo de dónde se vaya a producir, podría contratar tractor camión o contratar lo que son mulas para que se lleven la mercadería. O sea, mulas estamos hablando de camiones de mayor capacidad, todo eso. Esa sería mi respuesta, no sé si estaría bien. Por supuesto. Entonces, el transporte terrestre, los camiones, los buses o todo lo que sea necesario. ¿Por qué los buses también? Yo podría ponerlos aquí. Bueno, porque no solo vamos a tal vez hacer bienes, en algún momento se ofrece algún servicio. Entonces, para nosotros ofrecer servicios, todos los factores que se van a involucrar puede ser lo que permita a esta persona trasladarse de un lado a otro. Entonces, el capital, dentro del factor de producción capital, se encuentra el transporte, ¿sí? Entonces, los factores de producción dentro de la economía son tierra, trabajo, capital y tecnología. Y en capital encontramos al transporte terrestre. Y ahí, bueno, aquí ya nos explican qué es tierra. A ver, dentro de los ámbitos microeconómicos. Ayúdeme, Kevin Zamora. Listo. Capítulo 1, economía.
productivos, factores de producción, tierra. Comprende a todos los recursos naturales que pueden ser utilizados en el proceso productivo. Por ejemplo, la tierra cultivable, la tierra para edificación, los recursos minerales como oro, plata o acero, las fuentes de energía como agua, gas natural, carbón, etc. Ya. Entonces, la tierra es la parte de los recursos naturales. Cuando hablamos de tierra es que no solamente vamos a hablar del suelo, sino es que hablamos del oro, la plata, el acero, toda la energía que se utiliza para la producción, carbón, gas natural, etc., ¿no? Entonces, la tierra comprende todos los recursos naturales que tomamos del planeta para que se va a involucrar para la producción de algún bien o de algún servicio. En el caso del transporte, que vuelvo a relacionar, cuando ustedes hacen estudios, ¿verdad que también les toca hacer estudios como el impacto del ruido, ¿verdad? O qué tipo de impacto está teniendo el tráfico referente a la contaminación del ruido y cosas así, ¿verdad? Y qué medidas se tienen que tomar referente a la contaminación del ruido que a veces existe. Por ejemplo, se ve en otros países que existen multas hasta de $500 por utilizar la bocina de un vehículo. Es decir, tú no es que tienes que pitar a cada rato, ¿ya? Entonces, ese es un impacto a un factor de producción que es la tierra, ¿ya? ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, se buscan medidas, crear leyes para que los conductores, ¿verdad?, eviten en lo posible el uso de las bocinas. Pero en cambio aquí en Ecuador, ¿cómo es? Si ves a tu vecino por ahí, le pitas. Si alguien se medio paró, le pitas. Si el semáforo se pone en verde, justo unos 2 segundos antes que tú sabías que se iba a poner en verde y aún está en rojo, perdón, ¿qué haces? Ya estás pitando, utilizando la bocina. Y siempre ahí comienza la parte de contaminación del ruido. Entonces, se dice que se empiezan a tomar medidas o se empiezan a crear leyes para, en lo posible, minimizar el uso de la bocina. Entonces, la tierra, el factor de producción tierra, se refiere a todos los recursos naturales. Y asimismo con los vehículos. Por ejemplo, hoy en día ya no existe el impuesto verde. Yo no sé si ustedes ya, los que tengan vehículos, ya les tocó pagar su matrícula. ¿Verdad que les salió más barata este año? ¿O no les salió más económica? Estamos en eso, pero sí es verdad, ya se retiró el impuesto verde. Ya se retiró y definitivamente sale muchísimo más barato. Si es que ya revisó, está súper barato. Y es porque, no sé, por alguna razón ya no lo quieren considerar. Pero imagínense en el daño que están haciendo, porque estábamos afectando uno de los factores de producción. Pero con tanta cosa que pasa, créanme que a veces uno también dice, hasta mejor que lo hayan quitado, porque tampoco sabemos para dónde va ese dinero, ¿no? Y ahí está en tierra. Ahora vamos al siguiente factor de producción. Trabajo. El trabajo son las horas de tiempo que las personas dedican a la producción. Es decir, las horas de trabajo físico de un agricultor, las horas de estudio de un investigador, las horas de clases de un profesor. Esos son todos los ejemplos de un factor productivo de trabajo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de trabajo, hablamos del capital humano, las horas que invierten las personas dedicando a su rol profesional. Capital. Bueno, ya el capital lo analizamos, es todo esto de las maquinarias, todos los bienes que nos permiten, son los intermediarios o son utilizados para fabricar otros bienes. También ya lo vimos.
Por ejemplo, aquí dice las carreteras. Las carreteras es considerado como capital. Obviamente, ahí ustedes ya debieron ver infraestructuras del transporte terrestre, ¿verdad? Ahí marcaba mucho la parte de las carreteras, los tipos de carreteras, las calles principales, si es una carretera, si es una calle vía estatal y así, ¿no? Entonces ahí usted iba estudiando eso, ¿por qué? Porque es necesario para la economía. O sea, el transporte es preponderante dentro del factor económico, es el intermediario de todo, es el conector de la mayoría de procesos y de todas las industrias. O sea, en agricultura necesitamos de transporte, en negocios necesitamos de transporte, en la parte tecnológica necesitamos transporte. O sea, el transporte es lo que mueve al mundo, ¿verdad? Es el intermediario, es la razón de que hoy en día nosotros podamos estar comiendo un pedacito de pan o tal vez una papa o una yuca, que la papa no se produce aquí, sino se produce en el páramo. Entonces, imagínense si no tuviéramos transporte, todos los bienes que son adquiridos fueran mucho más difíciles de adquirirlos. Hace muchos años, por ejemplo, ¿cómo se transportaban? Yo no sé si ustedes se vieron, se han visto estas películas cuando era en la época colonial. ¿Cómo recorrían, por ejemplo, desde Venezuela hasta Argentina? Estas personas caminaban por meses para llegar de un país a otro, porque no había transporte, no existía. Se iban en caballo o a pie, o creaban así las carretas, porque aún no existía el motor, aún no había llegado esta parte de la revolución industrial, ¿ya? Entonces nos dice que dentro de la economía el capital es un factor de producción y dentro del capital tenemos a las maquinarias, al transporte y a las carreteras. La tecnología. A ver. Valeria. Villamar. Valeria. Hola. Sí, estaba hablando, pero no me di cuenta, estaba silenciado todavía. Se refiere al conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten a las personas solucionar problemas, modificar su entorno y adaptarse al medio ambiente. Este último factor se empezó a incluir más tarde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la tecnología son todos los conocimientos ok, ya tenemos las maquinarias, pero ¿cómo logramos crear una técnica para ser más eficientes? Es decir, que si antes producíamos 20 productos al día, ¿cómo hago que con la misma maquinaria y según la distribución de personas, ¿verdad?, podamos producir unos 30, es decir, un 50% más de lo que se produce diariamente? Entonces, la tecnología va a ser todos estos conocimientos y las técnicas que usted va a aplicar para modificar el entorno, para adaptarse mejor o para acelerar ciertos procesos, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestros 4 factores de producción. ¿Cuáles son? Tierra, trabajo, capital y tecnología. Son los 4 factores de producción y estos sí tienen que aprendérselos. Todo esto, la parte teórica deben de aprendérsela porque microeconomía es netamente teórico. Es después cuando ustedes puedan ver cómo se mueve la economía de un país gracias a los 4 factores de producción. Y estos 4 factores de producción me ayudan a estudiar los comportamientos también de los individuos. ¿Y cuáles son? A ver, Mayerly, ¿cuáles son los 4 factores de producción? Tierra, trabajo, capital y tecnología. Muy bien, excelente. Ahora tenemos aquí
Modelos económicos. Estudiando un poco la microeconomía, nos dicen, a ver, vamos a estudiar ciertos modelos. Es decir, existen, dependiendo de cómo se vayan agrupado, ¿verdad? Se van generando modelos de mercado. Tenemos el modelo económico de mercado libre. ¿Qué es el mercado libre? Aquí el modelo depende solo de leyes económicas, es decir, tome en cuenta una intervención del Estado, pero es mínima, ya más participa la parte de la propiedad privada y la competencia para generar una economía eficiente. Es decir, esto es como los mercados competitivos. El modelo económico de mercado libre es eso, el mercado competitivo. Es decir, que si aquí el día de hoy me pongo un puesto de salchipapas, el día de mañana viene otro y se pone otro puesto de salchipapas y así, y ahí vemos que en una cuadra hay como unos 5 puestos de salchipapas, ¿verdad? Y cada uno va a llegar un momento que uno venda la salchipapa en $1, el otro en $1.25, el otro en $1.15, el otro solo así. Entonces, llega un momento de que se conocen tanto como competencia y llegan a un punto que el precio sea un equilibrio. Y como hay tantos vendedores en ese modelo de mercado libre, ¿verdad? Es posible pedir rebajas, como lo ven aquí, ¿verdad? Entonces, como hay tantos vendedores, el consumidor tiene el poder. El poder de regatear, ¿verdad? Como le dicen, o de pedir rebajas. Tenemos un modelo económico centralizado. ¿Cuál es el modelo económico centralizado? A ver. Samuel. Este modelo se basa en el proceso económico que sigue la ley de organización social de los seres humanos. Dichas leyes impulsan que la cooperación sea el principal elemento de la eficiencia. Ya, entonces, ¿qué es lo que se busca en este modelo económico centralizado? Aquí más bien impulsan la cooperación. O sea, es decir, de qué manera puede cooperar las empresas, ¿verdad? Empresa, Estado, familias, para lograr un mejor desenvolvimiento. ¿Quiénes intervienen dentro de estos modelos económicos centralizados? El Estado, obviamente, con sus leyes, que ellos recaudan impuestos y luego estos impuestos son destinados al pago de los gastos sociales o tal vez a invertir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Ecuador vivimos en un modelo económico centralizado por parte del gobierno, ¿verdad? De manera obligatoria tenemos que pagar nuestros impuestos, cumplir con la ley, y luego eso que nosotros pagamos es para que, por ejemplo, ustedes puedan estudiar gratis. Y así en algún momento yo estudiaba gratis, pero había alguien más que estaba pagando impuestos, ¿ya? Pero al final no es que es gratis, porque alguien más está pagando lo que yo estoy consumiendo. El modelo económico de mercado. El modelo económico de mercado, este modelo es considerado como la variante de la economía mixta, es decir, más próxima a la economía de mercado libre. Bueno, esto es muy parecido al mercado libre, pero aquí ya interviene la parte de combinaciones, es decir, es como el intermediario en la parte de los modelos económicos de mercado. Ya aquí también, aquí sí puede intervenir el gobierno, por eso es una economía mixta, ¿ya? ¿Por qué? Porque puedes dar ofertas, ofrecer, puedes comprar, vender, y esta es más utilizada con la parte de los intermediarios o más conocidos como proveedores.
el modelo económico de mercado mixto, ¿verdad? Dice, este modelo difiere entre lo que propone la economía de mercado y la economía planificada, ya que su objetivo principal está enfocado en el carácter social de los conceptos económicos. ¿Cómo el carácter social? El modelo económico mixto es esto que menciona, a ver, adquirimos, por ejemplo, ciertas cosas que se adquieren, como la inversión, ¿verdad? O el PIB, todo lo que se tiene dentro de un país, es gracias a ¿qué? A que vendemos a otros países, ¿verdad? Y eso que vendemos es un ingreso para el país. Y ese ingreso luego es distribuido para el pago de gastos, ¿verdad? O para tal vez hacer inversiones. Por ejemplo, en nuestro caso, no podemos decir que tenemos ahorro, nos toca estarnos endeudando porque nuestros gastos son más altos que nuestros ingresos en estos momentos. Entonces, nuestro modelo económico de mercado es mixto y difiere en esta parte de la economía libre, ¿ya? Porque aquí interviene mucho el Estado. ¿Qué es la economía positiva y normativa? Eric. Economía positiva y normativa. La economía positiva es específica y demuestra lo que ocurre en la economía. La economía normativa da opiniones personales, subjetivas o acerca de lo que realmente debería ser. Ya, la economía normativa o positiva es cuando se impone dentro de un país. Es decir, un país que inculque mucho esto de la economía normativa es, por ejemplo, es Argentina. Argentina está tomando un modelo de economía normativa que frecuentemente está imponiendo lo que se debe hacer, ¿ya? O Venezuela, pero bueno, ya Venezuela es un caso de comunismo grave, ¿no? De cómo se deben de hacer las cosas, es decir, a ver, no, o Cuba es otro, ¿no? A ver, hasta tanto puedes ganar, ¿por qué? Porque hay que distribuirlo para ciertas otras personas. Solo puedes ganar hasta este punto, pero el resto que se gane, todos van a tener educación y van a tener salud y eso. Entonces, hay países que aplican este tipo de economías normativas o positivas, es decir, que buscan más bien imponer. ¿Qué es una economía positiva? Dice, se basa en especificar y demostrar lo que ocurre en la economía, responde a cuestiones económicas desde la razón y objetivamente por la cual suceden las cosas. Es decir, se centra en determinar todo aquello que podría afectarla y los resultados que se obtendrán al final. No se busca consejos para remediar los problemas económicos, más bien describe los problemas que afectan a la economía sin mencionar si los resultados serán positivos o negativos. O sea, ellos no buscan explicar por qué se están dando esos problemas, solo mencionan, bueno, esto está sucediendo y tenemos que hacer, o sea, hay que hacer esto porque si no nos vemos afectados, ¿ya? Entonces, la economía normativa o positiva es muy manejada por el Estado, no es como una economía libre. Por ejemplo, ¿quiénes tienen economía libre? Colombia. Ya, Colombia maneja mucho un modelo de mercado libre, ya por eso han firmado varios tratados de libre comercio y así, ¿no? Y ellos se mueven de tal manera como se mueva el mercado porque existe mucha competencia, es decir, al haber tantos ofertantes, eso significa que los precios van a tender a ser mucho más bajos. ¿Ya? Por eso es que muchas personas tienden a decir, no, vamos a Colombia, que en Colombia encontramos cosas mucho más baratas. ¿Por qué? Por el libre mercado.
Perú también va por ese camino. Sin embargo, nosotros aún no hemos firmado ningún tratado de libre comercio porque esto de aquí sí se detuvo un poco cuando existieron estas rupturas entre el presidente y presidentes de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, aquí en la parte económica están explicando un poco de los modelos económicos que se manejan. Aquí hay otro ejemplo, economía positiva y normativa. Ejemplos de economía positiva, el crecimiento del PIB durante el 2017 fue del 5.5%, la inflación disminuyó un 3% en el mes de marzo, en el último semestre se abrieron 300 nuevas pymes, la presión tributaria aumentó durante el último año. Entonces, ¿por qué? Porque toda esta economía se vio involucrada a tantos cambios bruscos que hubieron o imposiciones en la ley. Por ejemplo, ¿recuerdan antes el precio del banano? Que antes con 5 centavos o 10 centavos les daban hasta 4. ¿Ya? Y hoy en día comprar banano es mucho más caro porque en ese tiempo recuerdo que se impusieron algunos impuestos a ciertos alimentos. Ay, no, esa pregunta es muy que no la puedes decir en cámara. Dígalo. Una vueltita pide camarógrafo. Ha dejado prendido el micrófono. Valeria se está durmiendo. No, es mi sobrino que está aquí al lado. Ya. Entonces, aquí vemos cómo se sufrieron estos cambios referentes a la economía positiva y normativa. Ahora, ¿qué es economía normativa? Bueno, nuevamente que ya lo expliqué, se encarga de dar opiniones personales de manera subjetiva acerca de lo que realmente se debería hacer, ¿no? ¿Qué se debe hacer y cómo debe hacerse? ¿No? Busca responder a esas preguntas y luego son impuestas solo por agentes del gobierno. Ejemplos de economía normativa, el crecimiento del PIB durante el 2017, las jubilaciones, ¿verdad? Ahí hay un tipo de economía normativa. ¿Por qué? Porque son leyes que son impuestas, que las jubilaciones tienen que aumentarse, la incrementación de los impuestos. En el último año las mejoras en las obras de la vía pública fueron pocas. El desarrollo de la siembra de frutas y verduras contribuye a la economía de los productores y a la de los consumidores. Y así, todo lo que se basa en tomar ciertas leyes, crear ciertas leyes que luego solo son impuestas, va a crear que se viva en un modelo económico de economía normativa o positiva. Es decir, solo te dan la razón, mira, vamos a hacer esto, lo hacemos por estas razones y ya. Cuando ya vemos, ya nos encontramos con que nos han quitado el subsidio, han bajado los sueldos de los docentes, ¿verdad? ¿Qué más? No se han invertido en obras públicas y así. Entonces ahí ya se va viendo cómo existe una economía positiva y normativa. Ahora vamos a hablar de los bienes libres. ¿Qué son los bienes libres? Jimmy. Los bienes libres son aquellos que no requieren de un proceso de producción o transformación para ser obtenidos y se encuentran disponibles en cantidades casi ilimitadas. Debido a la abundancia de los bienes libres, no es necesario que su consumo sea racionado y por ende no tienen mercado ni precio. Se encuentran disponibles para todos aquellos que los quieran consumir y no tienen dueño. Los ejemplos, los bienes económicos, bienes libres. Bueno, tenemos computadora, vehículos. Exacto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuáles son los bienes libres? Son aquellos que no requieren de un proceso de producción o transformación. ¿Cuáles son los que no requieren un proceso de transformación? La luz solar, ¿qué más?
¿Qué más no requiere de un proceso de transformación? La manzana, ¿verdad? Las frutillas. Todos estos son bienes libres. ¿Por qué? Porque no pasan por un proceso de transformación. En cambio, ya los bienes económicos, y dice, los bienes libres son aquellos que no requieren de un proceso de producción o transformación para ser obtenidos y se encuentran disponibles en cantidades casi limitadas. Y ahí también está, ¿no? La luz solar, ¿qué más? El agua, ¿qué más? El aire. Entonces, todos estos también son considerados bienes libres. Los bienes económicos. En cambio, los bienes económicos son aquellos que pueden ser adquiridos en un mercado y tienes que pagar. Disculpen, en antes yo dije aquí las frutas y estaba mal, me confundí. Los bienes libres solo es lo que por ley te toca, como el aire que respiras y la luz solar, ¿ya? En cambio, la manzana, aunque no sufre un proceso de transformación, tienes que pagarla y obviamente pasa por un proceso desde que la cosechan hasta que llega al consumidor final. Entonces, sí vendría a ser como considerada dentro del bien económico. Los bienes económicos, en cambio, son adquiridos en un mercado, luego para adquirirlos tienes que pagar un determinado precio y estos pueden ser materiales o inmateriales, es decir, pueden ser un bien o un servicio, pero deben tener un determinado valor económico. Aquí están los ejemplos. Los libres son los creados por la naturaleza. Hace un momento les mencionaba la luz del sol, el reflejo de la luna, ¿verdad? Ver las montañas, el aire. ¿Qué más? Son gratuitos, son intransferibles, no tienen valor de cambio, solo tienen valor de uso y tienen utilidad. En cambio, los económicos son los que son creados por el hombre, los otros son los que son escasos, por ejemplo, los alimentos, los que tienen propietario, tienen un precio, son transferibles, tienen valor de cambio, tienen valor de uso y tienen utilidad. ¿Ya? Entonces tenemos los libres y los bienes económicos. Ahora vamos con los bienes de consumo. Kevin, ¿cuáles son los bienes de consumo? Los bienes de consumo sirven de forma directa para satisfacer las necesidades de las personas. Es el aspecto más importante de la actividad económica. Pueden ser perecederos o no perecederos de primer orden, de segundo orden o de tercer orden. Ya. Entonces, ¿qué nos dice? Pueden ser perecederos o no perecederos, de primer orden o de segundo orden. ¿Qué es lo que buscan estos bienes de consumo? Satisfacer necesidades de personas. ¿Ya? Y aquí los tenemos, algunos de los ejemplos, ¿verdad? Es la vestimenta, los alimentos, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? El pan, las frutas, ¿ya? Entonces todos estos de aquí son considerados bienes de consumo. ¿Qué más? La información. Ahora vamos con un bien complementario. ¿Cuáles son los bienes complementarios? Marco. Un bien complementario es aquel que se debe utilizar conjuntamente con otro para poder satisfacer una necesidad del consumidor. Como su nombre lo dice, un bien complementario es el complemento de otro, de modo que en conjunto son capaces de satisfacer una necesidad. Cada bien por sí solo no es capaz de generar completa satisfacción al consumidor, ya que se requiere el uno del otro. Cabe mencionar que la proporción en que se debe utilizar los bienes complementarios no es necesariamente 1 a 1, sino que puede variar según cada caso. Exacto. Por ejemplo, un bien complementario
de la leche, puede ser el chocolate o puede ser el café, ¿verdad? El bien complementario de la llanta es el aro, ¿ya? Pero otro bien complementario, si te pones el bien complementario de los zapatos deportivos son las medias, ¿verdad? Te puedes comprar un solo par de zapatos, pero te puedes comprar muchos pares de medias. Y asimismo, puedes consumir una taza de leche, pero con varias cucharadas o varias porciones de chocolate o café. Entonces, el bien complementario es el que vas a utilizar de manera conjunta con otra. ¿Ya? Por ejemplo, si usas la bicicleta, ¿cuál va a ser el bien complementario? El casco, ¿verdad? El casco, el chaleco, las rodilleras. Y así, si utilizas la moto, lo mismo. El bien complementario es el casco. O sea, si tú compras una moto, obligatoriamente tienes que comprar el casco. Si compras una cocina, obligatoriamente tienes que comprar un tanque de gas. Entonces, los bienes complementarios se utilizan conjuntamente con otros. ¿Cuáles son los bienes sustitutos? Mayerly. Es aquel que puede satisfacer la misma necesidad que otro. De esta forma, a ojos del consumidor, el bien sustituto puede reemplazar la función de otro, sean o no similares en cuanto a sus características o precios. Los servicios sustitutivos se comportan de igual manera, por lo que para simplificar vamos a obviar la diferencia entre bienes y servicios. Ya, entonces, el bien sustitutivo, ¿verdad? Que dice que puede ser reemplazado dependiendo de la función que cumpla. ¿Cuándo yo puedo reemplazar un bien? Por ejemplo, ¿cuál es el bien sustituto del transporte público? El taxi, ¿o no? ¿Y cuál es el sustituto del taxi? Tu vehículo particular, ¿verdad? De la misma manera, ¿cuál es el sustituto, por ejemplo, de la soda? Un jugo natural, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos tener bienes sustitutos. ¿Por qué? Porque de una u otra manera me satisfacen. ¿Por qué me satisfacen? Me va a satisfacer de la misma manera que el otro. Porque si tomo tomo cola o jugo, ambos satisfacen ¿qué necesidad? De que me encontraba sediento. Si cojo transporte público, taxi, ambos satisfacen la misma necesidad, que era transportarme de un lugar hacia otro, ¿verdad? Entonces, los bienes sustitutos son aquellos que pueden satisfacer de la misma necesidad que estaba satisfaciendo el otro bien, ¿sí? Ya, y hasta aquí concluimos la clase, pero vamos a hacer una actividad para ver qué tan atentos han estado. Yo les voy a pasar estas diapositivas al grupo de WhatsApp y voy a pasarles un link por el chat de la clase para que empiecen a trabajar un pequeño taller que les voy a poner. Y lo van a hacer en Word y luego lo cargan en el link que les voy a compartir. ¿La próxima clase? No, para ahorita. Todavía nos queda 30 minutos. A las 8. No alcanza el tiempo. ¿Mandé? No alcanza el tiempo. Sí, tienen 34 minutos exactamente. Vamos a hacer... Porque como es teoría, es necesario ir leyendo y reforzar lo que se ha visto. Voy a compartirles lo que tienen que hacer. Pero ¿y los que estamos conectados por teléfono? Lo pueden hacer a mano, le toman la foto, pero no tienen Drive, porque yo de mi teléfono sí puedo entrar al Drive. Y algunos estudiantes los he hecho trabajar en
en el teléfono, porque el teléfono también tiene Word y lo pueden hacer ahí. Preferible que lo hagan ahí y que ya vayan guardando. Y los que no, lo hacen a mano y le piden a algún compañero que se lo suba al Drive. Se lo pasan por WhatsApp. Y ya si ningún compañero se los puede subir y que de verdad ya es imposible, bueno, entonces ahí sí lo comparten lo comparten al grupo. Preferible, porque si me lo comparten individual, de lo que siempre me escriben, o no, me lo comparten al correo, pero al correo tampoco pueden entrar. Esa es otra. Ya. Ahí les estoy compartiendo lo que tienen que hacer y ya les voy a compartir, sí pueden ver la pantalla, ¿no? Y ya les voy a compartir el link. ¿Qué pantalla están viendo? Disculpen. ¿Sí me escuchan? Las diapositivas y realizar un análisis de los modelos de mercado a través de un Smart Art. Menciona 3 ejemplos. Esa imagen es la que se alcanza a apreciar. Sí, ya. Tienen que hacer un cuadro, así como un mapa conceptual que tienen ahí de todos los modelos que vimos hoy con los conceptos. Y ya les paso el archivo por WhatsApp. Déjenme crearles la carpeta. Ustedes son cuarto, ¿verdad? Ya. En el chat les acabo de compartir el Drive. Ahí van a crear una carpetita y van a poner sus nombres, es decir, sus 2 apellidos y sus 2 nombres. Por ejemplo, Dumes. ¿Cuál es? Dumes Quijije, ¿no? ¿Cuál es su otro apellido, Dumes? Sí, Quijije. Ya, Dumes Quijije Mayerly, ahí pone sus 2 nombres, sus 2 apellidos y sube la carpetita y en la carpetita sube el taller del día de hoy. Por hoy el taller va a ser individual y solo tienen 30 minutos porque es súper cortito. Solo para ver qué tan atentos han estado y si se dan cuenta es corto. Solo para que empiecen a manejar las herramientas tecnológicas. ¿Ya? Entonces ya cuando yo igual voy a estar aquí y van subiendo y solo tienen tiempo hasta las 8 en punto para subir el documento. Déjenme ver. Ah, y las diapositivas ya se las voy a pasar, sí. Cerrar. Ok.
Chicos, por cierto, ¿qué pasó con Jordi? ¿Pudieron contactarse con él? ¿Alguno de ustedes le ha llamado, tal vez? No quiso matricularse. Wow, qué pena. Ya, listo. Entonces allá les pasé las diapositivas para que se pongan a
Jóvenes, ¿ya concluyeron con el trabajo? Les quedan 8 minutos. Están cargando la información en el Drive para ver si no se les presenta problemas al abrir el Drive. Al menos creando la carpeta.
Bueno, jóvenes, yo me despido. Nuestra próxima clase va a ser el día miércoles de 6 a 8. Ya tenemos los horarios. Todo depende de que nos los aprueben y yo máximo el día de mañana se los estoy compartiendo, ¿no? Por favor, no olviden de subir todos los materiales y estamos en contacto, ¿sí? Igual me pueden escribir por WhatsApp.